Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre los electrodos. Y es que amigos, cuando empezamos a soldar, es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué electrodo utilizo? Y aquí a lo mejor se vuelve un tanto complejo por la cuestión de que hay muchos tipos de electrodos. Y esto es porque también hay muchos tipos de metales e inclusive también en el acero hay varios tipos de acero, amigos. Ahí, o sea, de lo que tenemos en el acero, que esto es, la calidad del acero va a ser en base a la aleación o a las aleaciones que contenga. Y también de lo que tenemos por ahí es que en el acero tenemos que hay acero con alto contenido de carbono, con acero con contenido medio en carbono y acero bajo en carbono. Pero sin embargo amigos, aquí no se preocupen, esto podemos simplificarlo mucho y aquí hay una cuestión. Lo que sucede que para los electrodos hay una norma y, y la norma indica que el electrodo tiene que especificar para qué o cuál va a ser su uso. De lo que les comentaba que esto se simplifica mucho es por lo siguiente. El electrodo que tengo aquí yo amigos es el electrodo E6013. Con que tengamos ese electrodo se nos va a facilitar mucho la cuestión de soldar y ahora estaremos viendo por qué. Lo que vamos a ver es qué quiere decir E6013. Y aquí lo podríamos estar teniendo en el electrodo. Bueno, aquí déjenme comentarles de las medidas que hay en el electrodo 6013. Yo aquí tengo dos de las medidas más comunes. Una es la 332 y la otra es la de un octavo. Por ahí tenemos también la medida de 532, pero como les comentaba, estas son las medidas más comunes, son las que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Pues bien amigos, ahora lo que vamos a ver es, aunque tengamos ese electrodo amigos, podemos hacer el 80% de las reparaciones que tengamos que hacer o de lo que tengamos que soldar. Y eso es por lo siguiente, ahora lo que vamos a hacer es analizar qué quiere decir E6013. Pues bien amigos, esto es lo que es el electrodo E6013. Lo que vamos a analizar, como les comentaba, es qué quiere decir este número, qué información es la que nos da. Y es que aquí es eso, amigos. El número E6013 nos va a decir cómo lo podemos utilizar y cuál sería su uso. La E lo que nos quiere decir que es un electrodo para soldar por arco. Esto lo que nos está diciendo es que este electrodo lo vamos a utilizar eh, con un arco eléctrico. Pues bien amigos, ahora pasemos a lo que es el número 60. Al número, eh, al número 60 se le van a agregar tres ceros. Esto es lo que nos quiere decir que el electrodo cuando es fundido, el material aplicado tiene una resistencia de hasta 60,000 libras por pulgada cuadrada. ¿Esto qué quiere decir amigos? Que es la resistencia que tiene al estiramiento o al rompimiento. Aquí se le llama tracción, o sea, es una fuerza de tracción en lo que es información mecánica, es lo que nos quiere decir. Que el material va a soportar hasta 60,000 libras antes de poder ser estirado o antes
de quebrarse o romperse. Pues bien amigos, pasemos al siguiente. Pasemos a lo que es el penúltimo número. En este caso es el número 1. El número 1 lo que nos está indicando que es para ocuparse en toda posición. Esto que quiere decir que lo podemos utilizar para soldar en posición plana, lo podemos utilizar en posición horizontal, lo podemos utilizar en posición vertical y lo podemos utilizar en techo o sobre cabeza. Esto es lo que nos dice amigos el penúltimo número. Ahora amigos, pasemos a lo que es el último número, que es el 3. Aquí sí tenemos mucho más información. El número 3 sí nos va a dar una información mucho más amplia. Y pues bien amigos, esto es la información que nos proporciona. De lo que nos dice el último número es que el electrodo se puede ocupar en tipo de corriente, sería corriente alterna o corriente directa, polaridad directa preferentemente, revestimiento o escoria. El revestimiento es rutílico, esto que quiere decir que contiene óxido natural de titanio. Tenemos que el tipo de arco es suave, de la penetración es ligera y contiene polvo de hierro en el revestimiento, contiene muy poco, sería un 10%. Ahora de lo que vamos a hacer amigos es el analizar a qué se refiere esta información. Aquí de lo que se refiere de corriente alterna o corriente directa es el tipo de máquina que tenemos. O sea, para soldar puede ser de corriente alterna o puede ser de corriente directa. De la polaridad a lo que se refiere, ahí tenemos dos tipos de polaridades, una que es la directa y la otra que es la inversa. La directa amigos es cuando el portaelectrodo tiene el negativo, que es donde vamos a conectar el electrodo, y lo que es la pinza va a contener el positivo. Esto es cuando es polaridad directa. Cuando es polaridad inversa, ahí se invierte la polaridad. Ahí lo que va a querer, lo que nos quiere decir que el portaelectrodo va a tener el positivo, que es donde va a estar el electrodo, y la pinza va a tener el polo negativo amigos. A eso se refiere lo que es la polaridad inversa. Con respecto al revestimiento, esto se refiere al revestimiento que tiene el electrodo, es el fundente. Aquí de lo que nos está diciendo que es del tipo rutílico y está compuesto de óxido natural de titanio. El tipo de arco es suave, o sea, es un arco, digámoslo así, no muy potente, pero sí efectivo. Y con respecto a la penetración, aquí lo que nos dice que es ligera. Esto quiere decir que por la misma cuestión de que el arco es suave, no va a penetrar tanto, amigos. Pero sin embargo, el electrodo tiende a fundirse fácilmente. Pues bien, amigos, eso es con respecto a lo que nos dice a lo que nos dice el número E60, E6013, que es el número que trae el electrodo, ya sea el de 332 es 6013, el de 1 octavo que también es 6013, y les comentaba que también tenemos el de 532. Pero de los más comunes, como les comentaba, serían estos dos, son los que vamos a utilizar más frecuentemente. Ahora amigos, de lo que vamos a ver es
en qué amperaje es donde vamos a ocupar estos electrodos. El, el de 332 normalmente lo vamos a ocupar entre un amperaje entre 50 amperes y 90 amperes. El de 1 octavo lo estaríamos ocupando entre 90 amperes y 120 amperes. Y el de 532 que no tenemos aquí, ese se ocupa en un promedio entre 120 y 150 amperes. Pues bien amigos, con la información que ya tenemos ahorita, ya una vez sabiendo cómo podemos utilizar el electrodo E6013, se facilitan mucho las cosas, ya no tenemos que estar viendo qué tipo de electrodo ocupar, salvo que tengamos que hacer un trabajo más especializado, entonces ahí ya tendríamos que ya recurrir a una información ya más técnica. Pero cuando se trate de aceros comerciales, o sea, lo que se va a ocupar comúnmente, que por lo natural es el acero bajo en carbono, ahí amigos sin ningún problema podemos estar utilizando el E6013 para soldar. Todo lo que se refiere a ese tipo de aceros, como les comento, es el acero el más comercial. Ahora ya por último, déjenme proporcionarles. Aquí hay una cuestión con respecto al 6013 amigos. Podemos encontrar en algunas marcas, hay diferentes números. eh, Al final la función prácticamente es la misma, tienen ligeras o ligeros variantes, o sea, es poco lo que varía ahí. Pero bueno, está bien que sepamos cuántos tipos hay y que al final se refiere al mismo. En el electrodo E6013 tenemos el Excel ARC, que por lo natural es de color verde, que es el que yo tengo aquí. Tenemos el 13BD, que es de color gris. Tenemos el punta naranja, que es de color gris con un punto naranja. Y tenemos el AW EcoWeld, que es también de color gris. Al final amigos, como les comento, podemos utilizarlo de la misma forma, la información es la misma, tienen alguna ligera variación, pero al final prácticamente se puede ocupar para lo mismo. Y, pues bien amigos, esto es lo que podemos ver con respecto al electrodo, en específico en esta ocasión a lo que se refiere al E6013, que es el que podemos utilizar para prácticamente todo el tipo de trabajo que tengamos que hacer. Esto es en acero, y como les comentaba, por lo natural el que vamos a utilizar nosotros casi generalmente es el fierro dulce, que es, como les comento, es el acero bajo en carbón. Pues bien amigos, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos para el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.